es Ministerio de Predicación, Faro de Santidad. Gloria al Señor. Dios me le bendiga, amados en Cristo Jesús. Damos gracias una vez más por este hermoso momento que nos permite Dios de estar una vez más aquí con ustedes. Amados en Cristo Jesús, queremos darle la bienvenida a cada uno que se han agregado a nuestro programa de predicación. Nuestro único propósito es, aleluya, es traerles palabra de Dios, amados en Cristo Jesús. Y nos gozamos, compartimos la palabra con mucho gozo. Reciban saludos de mi esposa Brenda, ya que ella también es una sierva de Dios que predica el mensaje de salvación para toda aquella alma que necesita de la palabra de Dios. Amados hermanos en Cristo Jesús y amigos que nos visualizan, es un privilegio, amado, traer palabra de Dios a cada uno de ustedes. Dice la palabra de Dios, amados, en el Salmo 22, 1 y 2. Habla de un grito de angustia. David estaba pasando por un problema muy grande. El enemigo lo quería derrotar. El enemigo buscaba su vida para quitársela y quería él avergonzarlo delante de la presencia de Dios. Pero, amados hermanos en Cristo Jesús, David fue un siervo verdaderamente de Dios, que aunque con sus faltas, como todos nosotros tenemos faltas, David también tuvo sus faltas, pero Dios perdonó su pecado, que eso es lo más importante, que David fue un hombre valiente en la antigüedad, un hombre de ejemplo, un hombre que a pesar de que tuvo sus faltas, él supo venir delante de la presencia de Dios y pedir misericordia al Dios que está dispuesto para perdonar nuestros pecados cuando nos humillamos, como este siervo, gran hombre David. David nos enseña, amados hermanos, mucho de las grandezas de Jehová, pero David también lo perseguía el enemigo y su alma se afligió. En Salmo 22, 1 y 2 dice, habla de un grito de angustia que David, él clamaba, aunque él no sabía lo que él estaba diciendo, él profetizaba al futuro Salvador del mundo. Dice la Biblia en el capítulo 22, versículo 1 y 2, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. David clamaba esas palabras, amados, porque él sentía la aflicción de que lo perseguía el enemigo y quería destruirlo. David clamaba y decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, los que conocemos la palabra de Dios, podemos nosotros identificar esta profecía cuando David hablaba en su clamor, porque el enemigo lo perseguía y decía, David se sentía que ya estaba solo, que el Señor no estaba con él, porque le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amados en Cristo Jesús, esas son las mismas palabras que el Señor Jesús dio antes de ser en la cruz del Calvario. Él clamó al Padre y le dijo también, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque él fue dejado solo, amados hermanos en Cristo Jesús, por la causa suya y por la causa mía, para que nuestros pecados fuesen perdonados. Hermanos en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios que el Señor sufrió el dolor en aquella cruz del Calvario, y nosotros no queremos pagar por la causa que él sufrió. Nosotros queremos hacer lo que nosotros nos viene en gana y no queremos humillarnos, aleluya, no queremos llevar la cruz del sacrificio, la cruz de humillación, amados, aquella cruz que nos lleva a la vida eterna y nos acerca más a la presencia de Dios, aleluya. Jesús fue un hombre, siendo Dios se hizo hombre y fue como cualquier hombre en esta tierra,
y él sufrió el dolor, amados. El pueblo perverso le volteó la espalda a Jesús. No quisieron aceptarlo, no quisieron reconocer que Él venía en propiciación por nosotros, Él dando su vida en propiciación, amados hermanos. Él fue la expiación, la última expiación que se hizo, hermano, aquella expiación de que se venía practicando desde tiempo antiguo, desde el tiempo de Moisés, cuando sacrificaban aquellos corderitos, y la sangre de los corderos dice que eran llevadas, hermanos, al altar, al arca del pacto, y eran rociadas, hermanos, dentro del tabernáculo de reunión. Y no solamente rociada dentro del tabernáculo, sino que también era presentada para que el hombre, sus pecados fueran cubiertos, que sus pecados no fuera el obstáculo entre la comunión de Dios y la comunión del hombre. Dice la palabra de Dios que esa sangre, amado, cubría los pecados del hombre. Óigame, pero entienda también esto. Dice la Biblia de que cubría los pecados de los hombres. Pero esta expiación, la última expiación que nuestro Señor Jesucristo se dio en esa cruz del Calvario, dice que la sangre de Jesucristo nos hizo libres a nosotros y perdonó completamente nuestros pecados. Ya no los cubrió, los perdonó, amados. Él perdonó, Él borró los pecados del mundo. Fíjese que el pueblo no quiso, amado, reconocer que Él venía en expiación por el mundo, expiación para perdonar a toda esta humanidad. Jesús, antes de ser crucificado, fue torturado, fue maltratado, herido, dice la Biblia, herido de Dios, dice, y como que nosotros escondimos de Él el rostro. Él fue menospreciado, Él llevó, amado, el pecado de todos nosotros a la cruz. Aquella cruz, hermanos, que ni siquiera nosotros queremos llevar. Cuando nosotros sentimos que algo nos está ofendiendo, ya queremos tirar la toalla, salir corriendo de las iglesias, hermano. Dios mío, que Dios nos perdone por ser tan débiles en esa parte, en esa área. Dios, hermano, entregó a su Hijo. Él dio la vida. Mire, antes de ser crucificado, dice la palabra de Dios que fue presentado delante de los gobernadores, delante de los sacerdotes, los que gobernaban en aquel tiempo, porque no quisieron aceptar que Él venía en propiciación por el pecado, para perdonarnos nuestros pecados a nosotros. Dice la Biblia que Él fue presentado delante del gobernador, y el gobernador lo juzgó y no encontró ninguna causa para acusar a nuestro Señor Jesucristo. Pero la fuerza de las tinieblas, aquel mundo, hermano, aquel mundo, mire, aquel mundo perverso, aquellos hombres ingratos que se dejan llevar por las artimañas de Satanás, porque Satanás, hermano, hermano, las potencias satánicas vinieron todas a gobernar al hombre, y lo hicieron y lo cegaron para que ellos no entendieran que al que estaban acusando, al que estaban maltratando, era a su mismo Dios, hermano, el quien iba iba a morir en aquella cruz para que sus pecados fueran sanos, fueran perdonados, Dice la Biblia aquí, en el versículo 24, capítulo 27, versículo 24 de San Mateo, dice, viendo Pilato que nada, adelantaba, sino que se hacía más alboroto como agua, y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá con vosotros. Dice, ni aun el gobernador encontró causa para quitarle la vida, para castigar al maestro. Pero el pueblo rebelde, como en este tiempo que estamos viviendo actual, el pueblo
rebelde, hermano, no quiere escuchar la palabra de Dios que se predica todo el tiempo por boca de predicadores, hermano. La palabra de Dios ha sido predicada y sigue siendo predicada, y el hombre cierra sus oídos y no quiere escuchar. ¿Por qué? Porque las fuerzas de las tinieblas están obrando en todo el mundo entero, hermano, y quiere cegar a los hombres para que los hombres, hermano, en aquel día no reciban salvación y vida eterna. Escape de las garras de Satanás. Usted escape por su vida, como le dijo el Señor a Lot. Sube, corre, escapa por tu vida, tú y tu familia. No mires hacia atrás antes que te alcance, aleluya, el fuego que viene consumiendo a todo este pueblo rebelde. Y dice la palabra de Dios que después de que Pilato lo juzgó y no encontró ninguna causa, el pueblo rebelde, amados hermanos, como en este tiempo el pueblo rebelde siempre están, hermano, en contra de lo que se llama Dios. Dice la Biblia, entonces dice, le soltó, y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Amados hermanos, profetizando la palabra de Dios, lo que ellos decían, no sabían lo que estaban diciendo, que su sangre cayera sobre ellos y sobre sus hijos, hermanos, porque verdaderamente estaban hablando, ellos castigando al Hijo de Dios, injuriando al Hijo de Dios, hermanos, lo querían quitarle la vida sin pensar que Él era la propiciación. Él era el sacrificio, el último sacrificio que se iba a hacer después de la ley, hermano, y ahí fue consumido todo el sacrificio que Jesús hizo en esa cruz del Calvario. Vino a ser perfecto, hermano, todo lo perfeccionó. Dice la Biblia que Él llevó nuestra causa, Él llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades y sanó nuestras heridas. Y no solamente sanó nuestras heridas, sino que, aleluya, nos perdonó y nos hizo aceptos para entrar al reino de los cielos. Bendita sea la gloria de Dios, amado hermano y amigo, usted que nos visualiza. La palabra de Dios es viva y eficaz, hermano. La Biblia nos habla a nosotros claramente, nos especifica cuál es la voluntad de Dios, por qué el Señor Jesucristo vino aquí a esta tierra, sino solamente para salvarnos a nosotros de la condenación del mundo, del pecado. Gloria al Señor. Y dice la Biblia, lo que hicieron con Jesús, amados, es triste, lamentablemente, lo que hizo el pueblo con Jesús, y aún lo siguen crucificando, amado. Todo aquella persona que no se somete a la voluntad de Dios para servirle a Dios y aceptar el evangelio, su palabra, el evangelio, hermano, que dejó nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, aquel evangelio que salva al mundo entero. Dios, hermano, dice la Biblia que aquí dice, mire, lo que Él sufrió. Entonces los soldados, dice, del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de Él toda la compañía. Dice, y desnudando al Señor Jesús, amado hermano, imagínese al Hijo de Dios. Y si eso hicieron con el Hijo de Dios, ¿qué esperamos nosotros que la gente quiera hacer con cada uno de nosotros? Y vienen tiempos, amado hermano, usted si se ha debilitado, quiero yo recordarle a usted cosas que usted ya sabe. Vienen tiempos difíciles, tiempos críticos, hermano. Así como al Señor lo crucificaron, hicieron toda clase de maldad con Él, así quieren hacer también con el mundo entero, aquel mundo que le sirve a Dios, que profesa el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermano, no temáis, dice el Señor, aleluya, no temáis a manada pequeña, porque a Dios le ha placido que nosotros heredemos la vida eterna. Aunque venga la lucha, aunque venga el problema, no temerá nuestro corazón, porque Dios es nuestro amparo, nuestro auxilio, quien nos defenderá en la hora mala que viene a este mundo.
Dice, y lo desnudaron, dice, y le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, dice, e hincando la rodilla delante del maestro, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos, y le escupían el rostro, dice, tomaban la caña y lo golpeaban a él mismo con la misma caña en la cabeza, lo golpeaban, amados, al Hijo de Dios. ¿Será usted será que usted que no quiere aceptar el evangelio, usted no quiere arrepentirse de sus pecados? ¿Será que usted va a ser inocente de lo que se le hizo al maestro en aquel tiempo? En aquel tiempo dice que se le escupió la cara. Lo golpearon en la cabeza con la misma caña que ellos le dieron y le pusieron en su cabeza una corona de espinas. Y no solamente hicieron eso, sino que él tenía su barba también. Y dice la palabra de Dios que le agarraban la barba y se la arrancaban con todo y su piel. Hicieron lo que ellos quisieron, le escupían en la cara, amado. ¿Cómo se siente usted si le escupen en el rostro en este momento? ¿Cómo se va a sentir? ¿Cómo va a reaccionar? Pero al maestro, ¿sabe qué? No era cualquier ser humano, no, él era Dios, el Hijo de Dios que venía a dar su vida por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos salvos en aquel día, amados hermanos. Solamente por eso lo hizo, y aún le escupimos la cara a nosotros, porque nosotros todos nos descarriamos como oveja, cada cual agarró por su camino. Pero Dios ha tenido misericordia y nos ha traído por medio de el sacrificio del Señor Jesús, y ahora somos salvos para aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Yo lo invito a usted que haga un arrepentimiento de sus pecados y huya de la ira venidera, porque hay de aquel, amados, hay de aquel que el Señor lo encuentre no sirviéndole a él cuando él venga a recoger su pueblo, y no será muy lejos. Ya todo se está cumpliendo, hermano. Ya la situación está bien crítica. Los precios de todo, de la canasta básica, ha subido al exceso, al extremo. Hay una inflación en este mundo, hermano, pero la palabra de Dios dice que en aquel tiempo, hermano, se comprará, dice, una libra de cebada por un denario. Es porque nos habla de que los precios van a estar hasta las nubes, y no va a haber mucho oportunidad de comprar, porque ya no vamos a poder. Vamos a llegar en ese tiempo. Bueno, los que servimos a Cristo Jesús, pues no vamos a llegar hasta tanto así, porque el Señor va a llevar a su pueblo. Dice la Biblia que Él dice va a traer a su pueblo a su presencia antes que todo esto venga, porque se levantará el hombre de pecado y nosotros no estaremos aquí en esta tierra para conocer a este hombre, pero aquel que no quiso reconocer sus pecados lo verá en aquel día, amado. Así que huyamos de esa ira que viene, aleluya, a esta tierra. Pero estamos hablando, hermanos y amigos, en lo que le hicieron al maestro. Dice la Biblia, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, y después de haberle escarnecido le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarlo. A Jesús lo crucificaron, hermano. Lo crucificaron, pero él era el propósito de Dios, que su Hijo diera su vida en expiación por el pecado. El último corderito, hermano, de la historia fue crucificado en el altar, en aquella cruz, hermano, fue crucificado, y su sangre, dice la Biblia, nos hizo aceptos. La sangre que perdona el pecado, aquella sangre que era rociada en aquel tiempo en los utensilios, aquella sangre que era rociada dentro del altar de Dios, y aún también era rociada en la humanidad para cubrir los pecados. Esa sangre vino a hacer el pacto entre Dios y el hombre para perdonar los pecados y llegar, aleluya, a morar con el Señor por toda la eternidad. Amado, dice el Señor también, así como David
él clamaba delante de la presencia de Dios y decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las mismas palabras dijo el Señor Jesús en aquel día, antes de ser llevado a esa cruz, antes de ser escarnecido. Dice la Biblia de que se le juntó a él el temor, el problema, y se le juntó tanto, todo lo que él tenía que pasar, que le dijo al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Él le dice, aleluya, en San Mateo 27:46, dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Él clamó a una gran voz de dolor, amado. ¿Por qué clamó con esa gran voz de clamor? Por usted, amado, por mí, para que nuestros pecados fuesen perdonados. Dice la Biblia que él clamó a una gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por su causa y por mí llevó él ese sufrimiento. Él llevó el dolor, amados. Hermanos y amigos en Cristo Jesús, es bueno que meditemos acerca de todo esto. Yo lo invito a que usted haga una decisión y le sirva a Cristo Jesús. No se sienta culpable usted por lo que se le hizo a Cristo Jesús en aquel día. Simplemente Él quiere su alma, Él quiere su vida, Él quiere perdonar sus pecados, porque Él ya llevó sus pecados. Él ya sanó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Bendita sea la gloria del Señor, amados en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios, amados, en este momento. Damos gracias a Dios, y no será sino hasta la próxima vez. Bendiciones, amados hermanos, a cada uno, y nos vemos la próxima vez. Gloria al Señor.